usted con seguridad que ha sido un católico seguro, antes de ser un testigo de Jehová. Sí, señor, me dice, usted ha cometido el peor error de su vida, le dije. ¿Por qué? Me dice. Claro, le dije, porque usted, el tema no es cambiar de religión, le dije. El tema de usted es subir en la fe, conocer las escrituras, conocer la voluntad de Dios y vivir la vida cristiana como Dios manda en su palabra. Ya ve, ahorita le dije, usted agarra, como todo católico, no conoce la escritura, no conoce nada de Dios, y de frente agarra y se sale y se mete a otra religión. ¿Y usted cree que cambiando de religión es el asunto? No, no es cambiando de religión el asunto. Porque usted estuvo mal y ahora está recontra peor. Entonces, es como Pablo, ¿no? Ustedes recuerdan, Pablo dice, yo fui fariseo. Así, yo fui fariseo. ¿Qué había pasado Pablo ahora? Había subido en la fe. Amén. Antes, esa fe que él tenía alcanzaba apenas para hacer las obras del hombre. Pero ahora esa fe que él tenía ya no era la fe natural del hombre. La fe que él tenía era una fe sobrenatural. ¿Se dan cuenta, hermano? No era una fe natural, sino era una fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural trae a cumplimiento las cosas imposibles, hermano. Aleluya. Amén. Entonces, habíamos estado leyendo acá de cómo es que Dios no llama a su pueblo por medio de grupos o medio de iglesias, no. Uno de acá, otro de allá, otro de más allá, y otro de allá, otro de allá. Porque Él es el que conoce el corazón de los hombres. Dios no ve la apariencia. ¿Amén? Él ve lo que hay en nosotros en el corazón. Y Dios mira el corazón de los hombres. Entonces, viendo nosotros acá, estamos hablando acerca de la separación de la ley, ¿correcto? En eso habíamos estado acá, de la gracia. Y en realidad, la palabra dice que los dos tienen de verdad. La ley tiene de verdad. ¿Por qué? Porque la ley es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará. ¿Ah? ¿Qué es la ley? No es Dios. Amén. ¿Quién lo dio? No lo dio Dios. ¿Qué cosa va a decir Dios? Me equivoqué, ya no vale ya, ahora vale otra cosa. No, hermano. Dios jamás se corrige ni se contradice. Amén. Nunca. Nos encontraríamos sin Biblia si pensamos de esa manera. Entonces, esta es la palabra de Dios. Perfecta. Tal y como Él lo ha hablado. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Es la palabra de Dios también. Amén. Los dos son palabras de Dios. Entonces, hacia ese que estamos en estos cultos, tratando de llegar a una claridad. De tal manera de que podamos nosotros verlo con claridad. ¿Cuál es? Porque hoy ya sabemos ya que está en el centro, ¿verdad? Estos dos están en el centro. Ahora, voy a continuar leyendo. ¿Por qué dice la palabra así? Que Dios no llama de religión, ni de un pueblo, ni de otro pueblo. ¿Por qué? Porque saca gente de acá, acá. Y saca gente de acá, para acá, al centro. Lo jala a los dos hacia el centro. Porque estos dos extremos, uno de acá, este de acá es un legalista, un intelectual, un hombre frío, un creyente frío, y este otro que está en la gracia es un fanático, que seguía por emociones, seguía por sensaciones, seguía por un montón de cosas, como una especie de loquito. Pero Dios ha enviado su palabra y ahora nos dice que no importa la religión, donde quieran que esté, ni dónde se encuentra, porque es por predestinación. Amén. Miren, hermano. Entonces, Jesucristo vino al mundo con un propósito determinado. Dios lo envió al mundo a él con un propósito determinado.
Dios no lo envió a Jesús a la tierra sin saber para qué. No, hermano. Él vino con un propósito determinado. Él vino a salvar a aquellos que ya estaban elegidos. Amén. Amén. Y que aquí en la tierra se habían contaminado, habían metido en pecado, y entonces Él vino para sacarlos y llevárselos con Él, hermano. Entonces, vamos a ver algunas escrituras. Nos habíamos quedado en Romanos 6:14, ¿verdad? Romanos, a ver, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer algunas escrituras. Romanos 6, 14. Sí, ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí está hablando Pablo. El pecado, hermano. Por la ley existe el pecado, ¿correcto? ¿Qué cosa es el pecado? Es transgresión de la ley. Amén. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es lo que nos salva a nosotros del pecado. ¿Y cuál es la gracia? Es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La cruz de Calvario. Eso nos saca a nosotros. Acá nos condena y acá nos salva. Acá la ley nos mete en una prisión, pero luego viene la sangre de Jesucristo y nos abre las puertas de la prisión. Amén. Esas dos cosas le damos gracias al Señor. Amén. El tema nomás es que hay algunos, ¿no?, cuya fe de ellos obra solamente para los hombres. Esto solamente es para los hombres, obra para los hombres. Y para Dios, no. Por eso es que los judíos se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque ellos tenían obras que los hombres lo podían ver. Pero a Dios, ante Dios no tenían esto. No tenían fe. ¿Qué es lo que Dios espera ver del creyente? Dios espera ver en usted y en mí fe. ¿Obras? No. ¿Por qué obras no? Porque Él ve solamente la obra de uno, Jesús. A ver, esto vamos a verlo bien claro. La única obra que está delante de Dios es la de Jesucristo, es la cruz de Calvario. Sus obras de usted no cuentan para nada, hermano. Amén. Amén. La única obra que Dios ve es la de la sangre de Jesucristo, de su Hijo. Y eso nos libra a nosotros, hermano. Nos libra a nosotros. Pero el tema es que Dios espera ver en nosotros fe, que le creamos a Él, que creamos su palabra de Él. Porque ¿sabe qué, hermano? Si no hay en nosotros fe, vamos a encontrarnos nosotros haciendo obras, ¿ve? Haciendo obras, estar cumpliendo con la ley y sin embargo, hermano, sin salvación. Porque están confiando en ellos mismos. El que está en una religión, el que está religioso, este que está acá, bajo la ley, este es un religioso. El religioso es, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, haz así, haz asá, esta manera, esto, lo otro. Este es un religioso. Y este otro que está acá para el otro lado, este es un hombre, el hombre de fe es un hombre espiritual. Es un hombre espiritual. Que él no es ordenado, ni controlado, ni mandado, ni nada para hombres. Él es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. O sea, en su naturaleza de él está programado para vivir la palabra. En donde quiera que él esté, sea en una iglesia, sea en una casa, en un trabajo, en un hogar, va a ser una gran bendición.
Amén. Una gran bendición, hermano. ¿Por qué? Porque ese hombre, hermano, está programado por el Espíritu Santo. Amén. Es automático. Amén. Amén. O sea, es un automático. Ese está en su naturaleza de él, hermano, el amor por encima de todo a Dios. Amén, gloria. Y ¿sabe qué, hermano? Ese hombre, ese hermano, esa persona muere por la causa de Cristo. Da su Amén. vida por la causa de Cristo. Lo da todo por la causa de Cristo. Es una gran bendición. Un hombre o mujer en la obra, hermano. Está delante. Ahí no lo vemos en Josué y Caleb. 2 nomás. De más de 2 millones de israelitas, todos estaban desanimados, todos estaban llenos de miedo. Decían, no, que ahí hay gigantes, nos va a ir mal, nos van a matar, nos van a pegar. Dios le decían a Moisés, ¿para qué nos has traído? Por tu culpa ahorita nos van a matar, nos has traído para que nos maten acá, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero habían 2 ahí que decían, un momentito, ahí es cierto, hay gigantes. Es cierto que hay grandes ejércitos y nosotros somos débiles, pero ¿saben qué? Es que Dios nos ha dicho que Él nos va a dar la victoria. Dios nos ha prometido esa tierra y nosotros tenemos que creerle a lo que Dios dice. 2 nomás se pararon. Se comprometieron con la palabra de Dios, hermano. No perdieron el entusiasmo, no perdieron la fe, pese a la adversidad, hermano. Y Dios miró eso y los escogió a ellos 2 para que pasen a la tierra prometida. Y todos esos otros millones de personas, Dios dijo, todos ustedes morirán en el desierto. Allá se quedarán en las arenas del desierto. No pasarán a la tierra prometida por vuestra incredulidad. Hermano, eso quedó registrado en la Biblia, hermano. ¿Y qué ha hecho? Los ha hecho vagar y vagar y vagar y vagar en el desierto hasta que se han muerto todos, hermano. Los únicos que han quedado vivos es Josué y Caleb, los únicos vivos que han quedado. Y todita la nueva generación de hermanos que habían llegado. Ya todos los viejos muertos en la arena. Allá se quedaron, hermano. Solamente entraron la nueva generación de creyentes, hermano. Entonces, Amén. si nosotros leemos ahora Romanos, ¿verdad? Capítulo 6, 14 y 15. Miren la vida victoriosa que la libertad de la ley. Miren, hermanos, a base del amor, a base de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu. El pecado, ¿verdad? 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí está. Hermano, no puedo contra esto, hermano, me domina, hermano. No dice, no se va a enseñorear de usted. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. No puede el pecado ser su señor de usted. Amén. Amén. Usted puede botarlo a un lado, Amén, amén. rechazarlo a un Gloria a lado, Dios. Amén, amén. negarse a eso, hermano. Amén. Amén, amén. Amén. No permita que el pecado se haga su señor de usted. Amén. Amén, Señor. Amén. Está hablando el apóstol Pablo clarísimo acá, ¿verdad? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Yo no estoy aquí bajo la ley, yo estoy ahora bajo la gracia. ¿Por qué? Porque yo ahora creo, tengo fe. Para estar en la gracia, yo debo de tener fe. Amén. Amén. Fe, Señor. fe en su palabra, fe en Dios. Amén, amén, Señor. Y si yo tengo fe en Dios, fe en su palabra, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Gloria a Dios. Mis hermanos. Gloria al Señor. No en una religión, ojo, ¿eh? Usted no es libre del pecado, usted no es libre de condenación porque pertenece a este grupo, ¿ah? No, hermano, no voy a pensar que usted es libre del pecado de condenación porque camina conmigo, porque me escucha a mí o porque es mi amigo. No, hermano, mentira. Nosotros somos libres por la fe en Cristo. Nada más.
Acá nosotros no somos libres porque yo tengo al mejor pastor, yo lo sigo al hermano más iluminado, que tiene más conocimiento, el hermano más consagrado. Mentira, hermano, mentira. Es Amén. personal. Amén. Usted y Dios. Gloria a Dios. Nadie más, hermano. Usted, yo mismo también, hermano. Yo y Dios. Amén. Si no, hermano, no hay nada. Seguimos leyendo acá. No se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. Versículo 15. ¿Qué pues? Mire lo que dice acá el apóstol. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. No, hermano, estamos bajo la gracia. Podemos pecar. Nada nos va a afectar, porque la sangre de Cristo me va a limpiar de pecado. Hay bastantes que hacen eso, ¿ah? Amén, Señor. Más adelante voy a entrar a ese tema. ¿Sí? ¿Y sabe, hermano, por qué? Porque eso pasaba en la primera edad de la iglesia. Pablo tuvo que enfrentarse con hermanos que habían hecho de la gracia una desgracia. Habían hecho de la gracia un libertinaje total, hermano. Y Pablo tuvo que luchar con ellos. Por eso le decía, hermanito, está bien, estamos bajo la gracia, pero vamos a pecar para que la gracia abunde. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. De ninguna manera, dice Pablo. No dice. ¿Verdad? No dice. Versículo 16. Bueno, hasta el 15 no va para no seguir. 14 y 15. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versos 9. Romanos 8, versículo 9. Amén. Amén, ¿lo tiene ahí? Amén. 8, 9. Dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿ve? Sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Y nos vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y nos metemos a un tema bien. Si la palabra de Dios dice que Dios nos llama por medio de un sistema eclesiástico, sino que Él llama como individuo, no importa en dónde esté, en qué religión se encuentre, y que es por predestinación, dice la palabra. Nos encontramos en Romanos, versículo 15, hasta el versículo 23, hermano. ¿Lo tienen ahí? Amén. Romanos. Amén, amén. Ya, Romanos 9, del 15 al 23. ¿Qué pues? Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Verdad? ¿Qué cosa es? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Amén. Aleluya, hermano. Que no depende de que, por más que corra, por más que quiera, no depende, dice, depende de Dios. Lo están leyendo ahí, ¿verdad? Amén. Amén. En el versículo número 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, miren, hermano,
al que quiere que Dios endurece el corazón del hombre, Amén. ahí lo está diciendo la Biblia que sí, hermano. Él Amén. puede poner su corazón de usted duro, puede poner en mi corazón duro, hermano. Él puede endurecer el corazón. Mire, hermano, ¿quién es el que endurece el corazón? Es Él. Al que quiere endurecerlo, lo va a endurecer. Y cuando Él endurece el corazón de alguien, hermano, ya no hay nada que lo pueda arreglar, hermano. No hay nada que lo pueda arreglar. No hay nada que lo haga volver atrás. No hay nada que lo haga que se arrepienta. Nada, hermano. No va a oír, no va a escuchar, no va a hacer caso a nadie, hermano. ¿Ah? Amén. Luego seguimos leyendo el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahí viene la pregunta del apóstol, dice. Seguramente que ahorita vas a decir, entonces ¿por qué me echa la culpa si Él me ha endurecido mi corazón? Miren lo que está diciendo ahí. Seguramente que usted va a decir, bueno, entonces yo no tengo la culpa. Si yo soy así, es porque Él me ha endurecido mi corazón ya. Y si no cambio, será porque Dios no me cambia. Pues. Será, o sea, y miren lo que dice acá en el versículo 20. El versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y está diciendo del mismo material, ¿verdad? Así dice. No es otro barro, ¿verdad? Dice, del mismo barro, dice. Así dice. ¿Dónde está? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces todo está predestinado, hermano. ¿Está clarito? Amén. ¿Está claro? Si hay gente que se va a ir abajo, se van a ir abajo. Y si hay gente que se va a ir arriba, se van a ir arriba. Pero viene la pregunta, ¿qué? Dios ya me predestinó para irme al infierno, ya me voy al infierno. ¿Ya para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué voy a asistir? ¿Para qué voy a estar viniendo? ¿No ves que ya Él me ha hecho a mí para hacer un diablo? ¿Ah? Hay muchos que hablan, piensan de esa manera. Pero nosotros vamos a ver ahora por la palabra, hermano, de que no es así. Porque si bien es cierto, nosotros, al venir a la gracia, nos dice acá la palabra, voy a leer, aquí tengo algunas escrituras que he anotado hoy día en la tarde. Miren lo que dice acá en las escrituras en Hebreos capítulo 195, página 195, párrafo 299 a 300. Página de Hebreos 195. El que tiene este libro, hermanito, el que tiene este libro, va, lo lee, hermanito. Amén. Leamos la palabra. Dice, ahora, dice el hermano Branham, ahora, usted dice, bueno, hermano Branham, entonces, si yo llego a ser un cristiano, puedo hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, ya soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy libre, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la sangre de Jesucristo, soy libre para hacer todo lo que quiera. Absolutamente, dice que sí, absolutamente dice. Usted es libre, dice, absolutamente. Usted es libre, dice absolutamente. Está diciendo que sí, hermano. Usted
usted es libre para hacer lo que usted quiera. El hermano Branham sí dice, absolutamente. Si usted llega a ser un cristiano, usted es libre absolutamente para hacer lo que usted quiera. Amén. ¿Correcto? Entonces, si nosotros lo dejamos ahí nomás hasta ese pedacito, bueno, amén, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice la otra parte más adelante. Amén, amén. Mire, absolutamente. Si usted es un cristiano, dice, haga todo lo que usted quiera. Si usted es un cristiano, usted haga todo lo que usted quiera. Y yo le garantizo que usted no tendrá ningún deseo de hacer el mal. Amén. Amén. Porque si ya es un cristiano, es alguien cambiado. ¿Correcto? Amén. Ya no es ese hombre viejo, con todas las mañas, con todas sus vivezas, sus astucias, porque el hombre viejo es un mañoso, se las sabe todas. Y se vuelve más terrible cuando utiliza la palabra de Dios para hacer lo que él quiere. Se pone a... ¿Me entiende, hermano? Que esto por acá y por aquí, por allá, hermano. No. El cristiano es un hombre cambiado. Amén. Y sus deseos que tenía antes ya no son los mismos. Dios le ha dado otros deseos. Entonces, yo le garantizo, dice así, que usted no tendrá ningún deseo de hacer el mal. Usted hará lo que quiera. Yo siempre hice justamente lo que quería. Y si yo sirvo al Señor, por temor que me voy a ir al infierno, no estoy sirviéndolo bien a Él. Amén. Claro, es por miedo. ¿Ah? Si yo le soy fiel a mi esposa por temor a que ella me va a divorciar, yo no soy un esposo muy bueno. Pero yo no la heriría a ella por nada, porque yo la amo. El amor por encima de todo. Amén. Amén. ¿Por qué el creyente o el cristiano no hace el mal? Porque ama a él, a Dios. Sí, Señor. Amén. No es miedo. Amén. No es porque me vayan a ver. No es porque me vayan a descubrir. No, yo amo a Él. Yo amo a Cristo. Y ese amor por Cristo me aparta de hacerlo eso. ¿Por qué? No. A mi Señor no le agrada que yo haga eso. A mi Señor no le agrada que yo vaya allá. A mi Señor no le agrada. Amén. Luego seguimos leyendo acá. Así es con Cristo. Cuando un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, ¿ve? Sino que en su corazón el amor entró y ocupó el lugar de las cosas del mundo. Cuando entre el amor de Dios al corazón, las cosas del mundo que estaban acá en nuestro corazón se van, se apartan, dice, toman su lugar. Déjeme decirle, Él lo ama. Él camina a su lado a diario, mi hermano. Uno no le tiene que decir, no hagas esto, eso o lo otro. Él sabe que eso está mal. Ese es el cristiano. Amén. Al cristiano nadie tiene que estar diciéndole, oye, cuidado con hacer eso, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas por allá. No, hermano. Él tiene un automático adentro. Amén. Que suena. Ti, ti, ti. Alarma, ¿verdad? Ti, ti. No, 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 te dice. No, hermano. Si usted no tiene a ese guardián adentro, este es un carro sin freno. Amén. Usted es un carro sin freno. Usted puede mentir con todo el cinismo. Usted puede ser un gran hipócrita, un gran fingidor. Como si nada, hermano. Nada lo remuerde. A usted nada le va a pesar. Usted no tiene ningún remordimiento, hermano. No hay remordimiento ahí. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Cristo, que es el que hace la alarma y dice, no, 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 no. Y nos hace apartar, ¿verdad? ¿Por qué?
Yo no sé, hermano, pero yo le digo de que Dios es real en el creyente, es real. Es real, hermano. El corazón se contrista. Amén. Hermano, el corazón se contrista y hermano, no se puede orar. Amén. No se puede hacer nada, hermano. Amén. Automáticamente. Pero también los hay otros, hermanos, que como les vuelvo a repetir, como él dice en su palabra, duro, al que endurece de corazón, el de corazón duro no siente nada, hermano. No siente nada. Así que a él no le tiene que decir no hagas esto, eso, lo otro, él sabe que eso está mal y él camina. Él es un producto ordenado de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Ordenado de la gracia soberana de Dios. Exactamente. Sus pasos son ordenados de Dios para lo que debe hacer. Oh, hay luchas y pruebas por las que pasamos. ¿Ve? Ustedes dicen, ¿tiene usted pruebas, hermano? Claro, sí, señor. ¿Ve? La gracia es lo que Dios hizo por mí. Y las obras es lo que yo hago por Dios. ¿Por qué yo hago obras por Dios? ¿Por qué hago algo para el Señor? ¿Por qué? Porque es mi agradecimiento en mi corazón por lo que Él ha hecho en mí. Amén. Amén. Yo lo hago en agradecimiento a Él. Yo le muestro mi agradecimiento a Él. Yo le muestro mi amor a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de mi conducta, por medio de mi manera de vivir, mi manera de comportarme. De esa manera yo muestro que soy un hombre agradecido con Él. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ve? La gracia es lo que Dios hizo por mí. Las obras es lo que yo hago por Dios. ¿Ve? Ahora, fíjense, dice acá. Ya bueno, él da una ilustración de él y en su esposa. Pero en sí, lo que quiere decir, hermano, es que Dios hizo todo determinado. Yo voy a hacer aquí, voy a borrar esta parte que está acá para poder usar la pizarra. A ver. Voy a hablar acá. Ustedes saben que en el tiempo del Antiguo Testamento, hermano, acá en el Antiguo Testamento, que es la dispensación de la ley. La dispensación de la ley es el Antiguo Testamento. Y la dispensación de la gracia es el Nuevo Testamento. Y estos dos son diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la gracia es luz. Y la ley es sombra. Está tipificado todo por las Escrituras. La ley es una sombra. Y la gracia es la luz. O es Cristo. Entonces, vamos a ver que durante el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron sombra? Porque acá no hay sombra, acá es luz. Pero acá hay sombra. Ahora, una sombra trae dos cosas, ¿correcto? Una sombra trae luz, una porción de luz, ¿correcto? Por eso es una sombra. Trae luz y trae oscuridad. Oscuridad. Acá hay una sombra, ¿ve? Ve. Esta es una sombra. ¿Qué tiene esta sombra? Tiene luz. Tiene luz, hermano. Y también tiene oscuridad. Los dos tienen. ¿Correcto? Esa es una sombra. ¿Y qué había en el Antiguo Testamento? La palabra dice que en el Antiguo Testamento fue una sombra del Nuevo Testamento. Y cuando Dios viene, hermano, nos trae al apóstol Pablo, le revela, hermano, el ministerio de él para la edad gentil, hermano, él se da cuenta de lo que estaba pasando con su libro que tenía, con su Biblia que tenían ellos. Ellos tenían la Biblia él tenía el libro sagrado del Antiguo Testamento. Y se da cuenta Pablo que eso se había convertido en una sombra. Entonces, ¿quiénes eran una sombra del Antiguo Testamento? Tenemos nosotros acá a los hermanos. Vamos a ver
las sombras que hubo del Antiguo Testamento? Tenemos a Moisés. Nosotros miramos en Moisés. ¿Sabe qué dice la palabra? Moisés fue una sombra. ¿De quién? De Jesús. Amén. Amén. Él fue una sombra. Moisés no fue Jesús. Moisés no fue Jesús. Moisés tuvo el Espíritu de Cristo, tuvo. Eso sí. Y como tuvo el Espíritu de Cristo, Moisés reflejó, fue una sombra de lo que sería Jesús. Otro más que tenemos acá es José, la historia de José. Amén. Todos sabemos la historia de José. Amén. Su vida, cómo fue levantado, ¿verdad? Cómo estuvo entre dos, el copero y el panadero en la cárcel, cómo luego fue levantado a la diestra del faraón y todas esas cosas. José, ¿a quién estaba reflejando? A Jesús también. Fíjense, hermano. ¿Qué fue? Después de José tenemos a David. Y así podemos ver en la Biblia otros más. La vida de David también fue una sombra. ¿De quién? De lo que sería Jesús. Amén. Este fue simplemente la parte, fue la sombra que al final de cuentas reflejaron a Jesús. Pero cuando la sombra dejó de ser una sombra, ¿verdad? Cuando la sombra dejó de ser una sombra y se convirtió en luz, ya la sombra dejó de ser una sombra para reflejarse en Cristo. O sea, este espíritu que estaba acá, morando en Moisés, en Josué, en David, en ellos, luego se hizo carne. Y al hacerse carne, esta divinidad que estaba en ellos, al hacerse carne, se hizo una persona, la palabra. Esa persona fue Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos acá a Jesús convertido en la palabra más claro, hecha carne, la palabra hecha carne, entonces Pablo vio esto y dijo, Pablo vio esto y le dice a los hebreos en el capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, vamos a abrir Hebreos capítulo 1. Pablo se da cuenta de esto y él dice esto, mírenme. Pablo acá en Hebreo está hablándole a sus hermanos judíos. Les está escribiendo a ellos y le dice así, Dios, ¿verdad? Comenzando Hebreos 1:1. Dios dice, ¿verdad? Amén. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Está hablando acá en la ley, en la sombra. ¿Qué había acá? Aquí estaba la palabra de los profetas. Y Pablo dice, en el antiguo nuestros padres han tenido la palabra de un profeta. Pero ahora nosotros, dice acá, nosotros tenemos la palabra del Hijo. Miren, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A ver, está diciendo Pablo, hermanos hebreos, le dice, si nosotros somos obedientes, somos creyentes a las palabras de un profeta, ¿por qué no vamos a ser obedientes y creyentes ahora mismo a la palabra de Dios mismo? Porque el Hijo es Dios mismo. ¿No les parece que mientras allá ustedes eran obedientes a los profetas, ahora ya lo tenemos a Dios acá? Dios, tenemos la palabra de Dios. La palabra más alta que la palabra de un profeta es la palabra de Dios mismo. Le estaba diciendo Pablo a los hebreos. Dice ahí en el versículo 2, dice, ¿a quién constituyó? Esa palabra, ¿se acuerdan esa palabra? ¿A Amén. quién constituyó? En Efesios 4:11 dice, Amén. Amén. y él mismo constituyó. Amén. Entonces no ha cambiado Dios. Amén.
dice, a Jesús, dice, Él lo constituyó. Dios lo constituyó a su Hijo. Él. Entonces, Dios es el que constituye. Amén. Ha constituido hombres en el Antiguo Testamento. Él ha constituido a Jesús mismo. Y ahora en el Nuevo Testamento sigue constituyendo a los ministerios. Amén. Entonces, quitémonos de nuestras cabezas que la iglesia pueda constituir pastores, evangelistas o maestros. La iglesia no lo puede hacer. La constitución de los ministerios lo hace Dios. Amén. La iglesia lo único que hace es solamente reconocer el don que hay en alguien. Amén. El llamamiento que hay en alguien. ¿Por qué? Porque la iglesia lo va a ver. La iglesia lo va a ver. Porque Dios se va a mostrar. Dios se va a mostrar por medio de un ministerio. Dios se muestra. Y la iglesia se da cuenta y dice, oye, el hermano tiene el llamamiento. El otro hermano también tiene llamamiento. La hermana, el hermano. Se dan cuenta de los lugares que cada uno tiene. Pero no es la iglesia levantando ministerios, sino es Dios constituyendo a sus ministros. Versículo número 3. Pablo le sigue hablando a ellos, le dice, mire, lo constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo. Y luego comienza Pablo a exaltarlo al Señor Jesús. Le dicen, Él no fue un profeta, Él fue Dios. Mire, Pablo no tenía ninguna reserva. Él afirmaba que ese hombre era Dios, hermano. Ese hombre no era un profeta, ese hombre era Dios. Pablo estaba tratando de separarlo, de separarlo a Jesús de dos profetas. Porque si el hombre no reconoce a Jesús como Dios, se quedó en la ley. Se quedó en la ley. Porque lo único que nos puede sacar de la ley a nosotros es el Cristo. Que Amén. creamos en Jesús como Dios. Porque así la sangre va a tener poder para quitar todo pecado. Amén. Porque si nosotros miramos a Jesús, hermano, y no creemos en Él, no lo aceptamos a Él, no lo recibimos a Él como la deidad, entonces seguimos en nuestros pecados. Amén. Seguimos en nuestros pecados. No vamos a cambiar. No va a haber cambio, no va a haber nacimiento nuevo, no va a haber el poder del Espíritu Santo, no va a haber nada porque estamos nosotros creyendo en Jesús como la tercera persona, ¿no? Como la segunda persona de la Trinidad. Es decir, siguen siendo católicos romanos. ¿Hay? Sí, en la iglesia hay, hermano. Y aunque digan que no, hermano, por su vida se va, por sus vidas que llevan, se conoce, hermano, que no están aceptando la dispensación de la gracia ni a Cristo, hermano. Todavía se han quedado en la religión, todavía se han quedado en lo que dicen los profetas, pero, hermano, Pablo le dice, si vosotros no aceptáis a Él no es un profeta, Él es Dios, dice. En versículo 3, Él es el resplandor, miren, hermano, de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas. Él Pablo le dice a los judíos, ese que ha estado ahí y ese que han clavado en la cruz del Calvario, ese es el que sustenta todo. Hermano, hasta los judíos lo escuchaban a Pablo. ¿Usted puede imaginarse a esos hombres que conocían las Escrituras? Pablo le decía, miren, ve, su Biblia que tiene, ahorita es una sombra nomás. Nada más. Es una sombra. Porque todo esto que está acá ya se cumplió. A ver, yo, por ejemplo, me paro acá. Me paro acá. Acá yo estoy parado y allá está la sombra. ¿A dónde iría usted? ¿Usted iría a la sombra o se iría a la persona? ¿Usted abrazaría a mi sombra o me abrazaría a mí? Claro. Pablo le estaba diciendo a los judíos, hermanitos, tenemos el libro sagrado.
tenemos la Torá. Pero hermano, eso es de los profetas. Ahora tenemos la revelación de todo ese libro, revelado ahora lo verdadero. Antes era sombra, ya no vivan en la sombra. Ya no se aferren a la sombra. Esas cosas de la ley, de los mandamientos, de los ritos y esas cosas, es como tirarse al suelo a querer abrazar una sombra. No, pues hermano, estando lo real ahí, ¿por qué vamos a escoger una sombra? Teniendo lo real ahí, que es Cristo, hermano. Amén. Sí se nota, ¿verdad? Amén. Porque es ridículo hacer que todo lo hagamos, que todo el esfuerzo que hagamos, hermano, lo hagamos nosotros para vivir en la sombra, teniendo nosotros lo real, lo verdadero ahorita en medio de nosotros, que es Cristo, hermano. Amén. Él mismo, hermano. Tenemos que vernos en la palabra de Dios. Amén. Cristo se vio en la palabra. Él mismo era la palabra, y cuando miraba la palabra decía, está hablando de mí. Así es, sí, hermano. Esa escritura habla de mí. Esa escritura habla de mí. Esa escritura habla de mí. Él miraba la palabra. Al mirar la palabra, él decía, yo soy esa palabra. De mí habla esa palabra. Amén. Él decía así. Amén. Y cuando fue a la casa de Dios, él dijo así, ¿ve? Cuando fue al templo, él dijo, esta es la casa de mi papá. Amén. 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 Esta casa, dijo así, es la casa de mi padre. Él no dijo, es el templo. Sí, claro, es la iglesia, la casa de Dios. Mi casa no, mi casa está acá en Urbanización Bellamar, en Elías Aguirre o en la Florida. Esa es mi casa. Que no, esa no es mi casa, esa es la casa de Dios. Jesús nos decía eso. Esa es la casa de mí. Amén. Mi casa. Amén. Amén. ¿No estamos viendo el cambio que hay? Amén, Señor. Oye, hermanos, por eso digo yo, hermano, ¿cómo estaría esta iglesia, hermano? ¿Cómo estaríamos nosotros viviendo y caminando si realmente Dios nos revelara con la separación de la ley y de la gracia? Dios los bendiga. Amén. Estaremos continuando porque el otro me va a llevar más. Pero Dios los bendiga, hermano. Invito a ponerse de pie para darle gracias a Dios. Amén. Por su palabra y por estas cosas que nos ha permitido en esta tarde poder compartir. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, agradecido, Señor, por tu misericordia que nos permite, Señor, una vez más, dar un pasito más hacia ti, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por estas escrituras. Gracias por las cosas, Señor, que nos trae consuelo a nuestros corazones y que nos despierta, Señor Dios mío, en nuestras vidas espirituales, a creer en ti, Señor, Padre bendito, a confiar en ti, Señor. Nacimos pecadores, nacimos transgresores, nacimos desobedientes, pero cuando creemos, Señor, en ti, ahora, Señor, solo tenemos que ser limpiados de todas esas cosas pasadas, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.